Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a fijar nuestros ojos el día de hoy solo en los versículos 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Luego de leer este pasaje vamos a orar, a pedir la ayuda del Señor en esta mañana. Dice así Colosenses 3, 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Oremos. Señor, gracias por tus bondades y misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, ¿y qué podemos decir de nosotros delante de tu presencia en este día, sino ten misericordia de nosotros? Señor, necesitamos que tú vengas, que envíes tu Espíritu, que manifiestes tu Espíritu en nuestros corazones y que bendigas esta palabra en nuestras vidas. Señor, te rogamos que seas tú el día de hoy cambiando nuestra perspectiva de la vida, nuestra mente, y que hagas que nuestros ojos puedan ponerse arriba en las cosas celestiales. Señor, necesitamos que tú vengas y nos ayudes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. José Salvador Alvarenga es un pescador salvadoreño que usualmente solía salir a pescar tiburones en la costa sur de México. Él salía con su ayudante, usualmente, como era de costumbre, y un noviembre del 2012, cuando él estaba pescando, vino una tormenta que lo encerró, dañó el motor de la lancha y lo dejó a la deriva en el Océano Pacífico. Los días iban transcurriendo y no llegaba el rescate. Él estaba en medio del mar, no podía ver tierra, estaba como un náufrago con su ayudante. Ellos sobrevivieron por un tiempo comiendo tortugas, aves, también pescado. Todo esto se lo comían crudo porque no tenían cómo cocinarlo, y bebiendo agua de lluvia. A las 4 semanas de estar como náufragos, el ayudante murió. Y después de haber recorrido unos 11,000 kilómetros hasta llegar al centro del Pacífico, justo cerca de las Islas Marshall, después de 438 días de estar en alta mar, en enero del 2014 fue rescatado por un local. Y ustedes van a ver una foto de él cuando fue rescatado después de 438 días. Es interesante, hermanos, la historia de este hombre cuando fue rescatado. Todo el mundo fijó los ojos en él. Nadie había durado tanto tiempo en alta mar como un náufrago. Los reporteros le rodearon. Él hasta escribió un libro acerca de su experiencia. Y la gran pregunta para José era esta: ¿qué fue lo que él hizo para sobrevivir? Él contaba aún que tuvo que a veces beber sangre de las tortugas y su propia orina para poder sobrevivir, pero ¿qué fue lo que hizo que él tuviera ese ánimo y esa certeza y esa perseverancia para sobrevivir? Bueno, él mismo relata que lo que lo hizo que él sobreviviera fue la esperanza de volver a ver a su madre. Él fijó su mente en ese objetivo y no se rindió. Y dice que a raíz de esa experiencia, cuando regresó nuevamente a su vida, su perspectiva de la vida cambió por completo. La forma en cómo él disfrutaba la vida ahora era distinta, era diferente. Ahora él disfrutaba del silencio, él disfrutaba de las pequeñas cosas a raíz de esa experiencia.
Ahora, si una experiencia así cambió la perspectiva de un hombre sobre la vida, ¿cuánto más podría cambiar la perspectiva de alguien que ha resucitado de los muertos? Mire lo que dice Pablo aquí en el verso 1 de este pasaje. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. Entonces, Pablo dice que los cristianos han resucitado con Cristo. Y eso está en tiempo pasado. No solo que vamos a resucitar, sino que ya hemos resucitado en un sentido espiritual. Tenemos una nueva vida. Y se nos llama a hacer dos cosas. Dice, busquen las cosas de arriba y pongan la mirada en las cosas de arriba. Ahora, ¿por qué al cristiano se le llama a hacer esto? Bueno, porque al igual que José, estamos rodeados de un océano de tentaciones. El mundo, con sus olas, quieren alejarnos cada vez más de la meta, cada vez más del objetivo de nuestra vida como cristianos, y somos diariamente bombardeados por el mundo, con ideas, con filosofías, con muchas formas de pensar que son anticristianas. Esto era precisamente la preocupación de Pablo por la iglesia en los Colosenses. La iglesia estaba siendo influenciada por filosofías de este mundo que querían desviar su mirada de Cristo. Por lo tanto, el argumento de Pablo en este capítulo 3, casi en todo el capítulo, es que como los cristianos han pasado de muerte a vida en Cristo, ya no pueden vivir de acuerdo a su antigua vida y a la forma de pensar de este mundo. Voy a repetir eso porque es muy importante. Como los cristianos han pasado de muerte a vida en Cristo, ya no pueden vivir de acuerdo a su antigua vida, a su antigua forma de pensar, sino que deben morir a la forma de pensar de este mundo. Somos llamados a vivir con una mente renovada y reenfocada hacia las cosas de arriba. Y no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué algunas cosas en nuestra vida no cambian. ¿Por qué vemos muchas veces sequedad en nuestra vida espiritual, estancamiento? No experimentamos el gozo del Señor, la paz del Señor, el crecimiento. ¿Por qué pasa eso en nuestras vidas? Bueno, la razón que veremos con la ayuda de Dios en este sermón es porque estamos viendo demasiado hacia el lugar equivocado. Necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos un cambio de enfoque. Necesitamos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y es que cuando su forma de pensar cambie, hermanos, su vida también va a cambiar. Y eso es lo que me propongo presentarles a ustedes el día de hoy. Cuando su forma de pensar, cuando su enfoque, cuando su perspectiva cambie aquí, entonces su vida comienza a cambiar. Recuerdo la primera vez que me puse lentes. Antes yo pensaba que yo miraba bien, ¿verdad? Y cuando me hicieron los exámenes y después me puse los lentes por primera vez y empecé a ver era un atardecer, me acuerdo, y fue aquí en Santiago y iba por la calle del Sol y estaba atardecer y empiezo a ver las luces de los semáforos y yo digo, pero ya que así se ven las luces en verdad. Yo pensaba que las luces de los carros se miraban como difuminadas porque nunca me había puesto lentes y podía distinguir ahora las placas de los carros. Y yo estaba como un niño, así como, ¿qué está pasando? Bueno, la propuesta de esta mañana es que se quiten los lentes de este mundo y que se pongan los lentes celestiales. Que pueda ver la vida usted con una perspectiva diferente y así entonces su vida va a cambiar. Pablo por lo menos nos da, en este pasaje que leímos, en estos 4 versículos, al menos nos da 3 razones o 3 realidades de por qué el cristiano debe poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y precisamente estos van a ser los puntos de la prédica. En primer lugar, debemos poner, si usted está tomando nota, debemos poner la mirada en las cosas de arriba porque ya hemos muerto al mundo en Cristo. Eso lo dice en los versos 2 al 3. En segundo lugar, debemos poner la mirada en las cosas de arriba porque ya hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Verso 1, como leímos. Y número 3, debemos poner la mirada en las cosas de arriba porque seremos glorificados con Cristo, tenemos una esperanza futura en Cristo, como lo dice el verso 4. Si usted quiere ponerle un título a este sermón, como es obvio, le he puesto, pon tu mirada en las cosas de arriba. Así que comencemos con el primer punto, hermanos.
y debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque ya hemos muerto al mundo o a las cosas de abajo en Cristo. Note lo que dice, y acompáñeme de nuevo a los versos 2 y la primera parte del verso 3. Dice así Pablo: pongan la mira, y también puede traducirse esa palabra mente. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, Pablo, debemos hacer eso? Porque ustedes han muerto. Ustedes han muerto. ¿Qué significa que los cristianos han muerto en Cristo? Bueno, en la cruz, hermanos, Cristo no solo murió por nosotros, no solo murió por nuestros pecados, o como los teólogos le llaman, no solo hubo una sustitución vicaria donde Cristo muere en lugar del pecador y se nos concede el perdón de los pecados. No, sino que también en la cruz nosotros, de una manera misteriosa y espiritual, también morimos en Cristo. ¿Sí? Mi viejo hombre, el viejo Matías, murió en Cristo. Mi vieja naturaleza murió en Cristo. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 2 de este mismo libro, versículos 12 a 14. Dice así: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Verso 13: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Note que dice que Cristo no solo murió para el perdón de nuestros pecados, sino que dice el texto que nosotros también hemos sido sepultados con Él. Nosotros también morimos con Cristo. Esto significa que hemos muerto a nuestra antigua vida, ¿sí? A nuestra antigua forma de pensar, a la antigua forma o a los antiguos hábitos, a nuestro antiguo estilo de vida. Hemos muerto a la antigua forma de cómo nos relacionábamos con los demás. Eso es lo que Pablo prácticamente desarrolla en este capítulo 3. Pero en cuanto a la forma de pensar, que es lo que nos concierne en este pasaje, significa que nosotros hemos muerto a la forma de pensar de este mundo. Ya no pensamos como este mundo piensa. Pablo le dice a los Colosenses 2:8, les dice: miren que nadie los haga cautivos o que nadie los engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo está advirtiendo a los colosenses y dice: vean que nadie los engañe con filosofías del mundo. Miren, estén atentos, porque diariamente somos bombardeados por ideas que quieren moldear nuestra forma de pensar en cuanto a la vida, en cuanto al éxito, en cuanto al dinero, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza, en cuanto al trabajo, y etcétera. Somos bombardeados diariamente por esto, y así eran bombardeados también los colosenses, y Pablo dice: tengan cuidado de eso, no se dejen engañar. Pablo, en otro pasaje, en Romanos 12:2, dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Note que Pablo dice: no se adapten a este mundo. También puede traducirse: no se dejen moldear por la forma de pensar de este mundo. Entonces, que el cristiano ha muerto a este mundo o a la forma de pensar de este mundo significa que ya nosotros no debemos someternos o dejarnos influenciar por el pensamiento del mundo. Eso significa, antes éramos arrastrados por todo tipo de corrientes de pensamiento, pero ahora hemos sido despertados a una nueva vida y somos llamados a vivir con una mente renovada, con una nueva perspectiva, con una perspectiva celestial. Nuestra mayor influencia ahora ya no viene de Instagram, sino del reino. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque hemos muerto al pensamiento de este mundo. Ahora, es importante aclarar, hermanos, y eso no quiere decir
que de la noche de la mañana a la mañana los cristianos dejan de sentirse atraídos por las cosas del mundo, o simplemente mi mente deja de pensar en muchas cosas de este mundo. No, eso no pasa así. Y para ser honestos, nosotros todos los días luchamos con pensamientos mundanos. Todos los días luchamos con cosas que nos atraen del mundo. Todos los días luchamos con cosas a las cuales queremos aferrarnos a este mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo damos muerte a esos pensamientos? ¿Cómo eliminamos, desechamos, quitamos o dejamos de sentirnos atraídos al pensamiento del mundo ahora que estamos en Cristo? Bueno, Pablo por lo menos nos da 3, vamos a decir, claves que pueden ayudarnos a nosotros como cristianos a hacer morir el pensamiento del mundo. 3 palabras: identificar, recordar y cortar. ¿Sí? Recuerde eso. Identificar, recordar y cortar. Somos llamados primero a identificar cuáles son esos pensamientos mundanos y terrenales que quieren influenciarnos. Hermanos, no somos llamados a vivir de manera simple y seguir la corriente de todo lo que entra por nuestra mente. No. Pablo le dice a los colosenses, según el versículo que leímos anteriormente, miren que no sean engañados. O sea, Pablo no sabía que había filosofías que querían influenciar a los colosenses y no les dijo, esperen que yo llegue para entonces arreglar las cosas. No, Pablo le está diciendo, ustedes estén alertas, no se dejen engañar, porque los pensamientos de este mundo son muy sutiles y podemos caer en ese engaño. Son como pequeñas olas que van golpeando nuestro bote poco a poco y cuando menos lo esperamos estamos ya en medio del océano. Así que pregúntate, ¿qué es lo que más está influenciando tu forma de ver el trabajo, la familia, el matrimonio, la crianza, el dinero, el éxito? ¿Qué es lo que más está influenciando tu mente? ¿La palabra de Dios, el reino de Dios, o tus amistades, o las redes sociales, o la cultura que nos rodea? Podemos hacer un pequeño test haciéndonos ciertas preguntas y es, ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Qué es el éxito? ¿De dónde viene la idea del éxito para nosotros? ¿Viene de los grandes gurús de las redes sociales que nos dicen cómo ganar mucho dinero? ¿O de dónde viene la idea del éxito de nosotros? ¿O qué es ser un hombre para nosotros? ¿Mi idea de ser hombre viene de la cultura machista en que estamos o de cómo me criaron? ¿Qué es ser hombre? ¿Mi idea de ser hombre viene de Cristo o viene de este mundo? ¿Qué es ser mujer o qué es ser esposa para mí? ¿Qué es lo que más me está influenciando en cuanto a esa forma de pensamiento? Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Y si lo ponemos en este contexto podría ser, dime cómo piensas y te diré cuál es tu influencia. Solo dime qué piensas acerca de esos temas y veremos quién es el que más te está influenciando. Así que hermanos, somos llamados a no ser simples, a no seguir la corriente de este mundo, a identificar aquello lo que nos está influenciando y no dejarnos engañar. En segundo lugar, somos llamados a recordar que ya hemos muerto al mundo. Esa forma de pensar ya no tiene poder sobre ti, ya no te puede gobernar. No puedes ya excusarte en que, bueno, todo el mundo piensa así, ¿verdad? O así me criaron y pues ni modo. O así soy y no puedo cambiar. No. En el tiempo de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, se decía que había una persona que había sido esclavo por mucho tiempo. Y cuando fue liberado, se encontró caminando frente a la casa de su antiguo dueño. Y cuando iba pasando la casa, el dueño le llama y él escucha el nombre y inmediatamente su corazón se llena de temor. Y cuando él ya iba a actuar como actuaba antes cuando era esclavo, se acordó que ahora era libre y él ya no tenía poder sobre él. Y simplemente le respondió como un igual.
De la misma manera, Cristo te ha liberado del mundo y de la esclavitud del pecado. Tú no tienes ya por qué responder a la forma de pensar de este mundo. Debes recordar constantemente que ya has muerto al pensamiento de este mundo. Pero no solo identificamos nuestros pensamientos terrenales o mundanos, no solo recordamos que ya hemos muerto a esos pensamientos terrenales o mundanos, sino que también cortamos. No nos quedamos allí con las manos cruzadas, no, sino que tenemos que actuar y ser, en este caso, en un sentido violentos en ese sentido. Tenemos que cortar todo aquello que está alimentando constantemente mi mente con pensamientos mundanos. Si hay una parte en su cuerpo que está muerta y está corrompiendo la parte buena de su cuerpo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sobarla, hay que considerar, hay que maquillarla, hay que taparla con algo, hay que esperar un año más a ver qué pasa. Hay que cortar, hermanos, hay que amputar. ¿Por qué? Porque eso está corrompiendo la parte buena de mi cuerpo. En palabras de Pablo, en el verso 5, dice, hay que hacerlo morir, hay que asfixiarlo, hay que suprimirlo, desecharlo. Jesús dijo, si algo te es de tropiezo, debes cortarlo. Si tu ojo te es ocasión de caer, dijo Jesús, córtalo. Y no está hablando de manera literal que usted debe de amputarse o mutilarse, sino que quizás eso significa que usted debe, como cristiano que ha resucitado en Cristo y tiene una nueva vida y que ha muerto a este mundo, quizás usted deba cortar una amistad. Hay círculos de amigos y personas que en verdad pueden influenciar nuestra forma de pensar. De verdad que sí. O quizás eso puede significar que usted tenga que cortar un poco el tiempo que usted usa en las redes sociales. Las redes sociales, hermanos, wow, es algo increíble. Pueden ser buenas en un cierto sentido si somos maduros y sabemos discernir y tenemos dominio propio, pero es un mundo muy abierto. Y las redes sociales ahora son tan inteligentes que tienen algoritmos que hacen que me aparezcan cosas en las cuales yo me intereso. Cada vez que yo me detengo a ver un video que me interesa, entonces la red social sabe que a mí me interesa y los que siguen bajando son de lo mismo. Y pasamos horas y horas y horas. Si hay algo con que yo estoy luchando y me quedo viéndolo por un momento, ¿qué va a pasar? Va a seguir saliendo más de eso. Entonces, en este caso, tenemos que cortar todo aquello que nos está influenciando en nuestra forma de pensar, porque ya hemos muerto a este mundo. He hablado nada más unos 2 ejemplos, pero ¿qué otra cosa usted debe cortar en su vida que está impidiendo que usted ponga su mirada en las cosas de arriba? Piense, ¿qué cosa hay en su vida que usted debe cortar que está influenciando su mente a pensar como este mundo? Así que en primer lugar, hemos visto que como el cristiano ha muerto a este mundo, ya no puede pensar como el mundo piensa. Y hemos visto que esto es un proceso. No es algo de la noche a la mañana, es un proceso de mortificación donde debemos identificar aquellos pensamientos que nos están influenciando. Debemos recordar que esos pensamientos ya no tienen poder sobre nosotros porque han muerto y debemos cortar todo aquello que los está alimentando. Ahora, si la vida cristiana solo fuera o consistiera de negativos, fuera una vida un poco amarga, ¿verdad? Un poco, no sé cómo decirle, ¿verdad? Pero la vida cristiana no consiste solo en negativos, no solo consiste en no, aunque algunas personas lo hacen parecer de esa manera, no solo consiste en cortar, sino también en hacer. Y aquí viene la parte positiva de la vida cristiana en el segundo punto, y es que el cristiano debe poner la mirada en las cosas de arriba porque ya ha resucitado con Cristo a una nueva vida. Dice Pablo, y lo leemos de nuevo en el verso 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mirada en las cosas de arriba. Note que al cristiano se le mandan a hacer 2 cosas y no son sugerencias, no son opcionales, son mandamientos. Dicen, busquen las cosas de arriba, número 1,
Y número 2, pongan la mirada en las cosas de arriba. Ahora, ambas cosas son dos caras de una misma moneda. Es decir, tienen un mismo objetivo, una misma meta. Comencemos con la primera. Buscar las cosas de arriba denota una acción continua que requiere trabajo, perseverancia. Buscamos aquellas cosas que son importantes para nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora que usted se levanta de culto y va para su casa se da cuenta que no tiene su billetera, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? O si no tiene la llave de su vehículo, algunos que somos olvidadizos, ¿verdad? O si su teléfono se le quedó en la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperar hasta la siguiente semana, el domingo, que se lo guarden? Son cosas importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces buscamos eso con perseverancia, esfuerzo, y entonces aquí buscar denota lo que priorizamos, ¿sí? En el contexto de Pablo, o en este pasaje, quiere decir que debemos priorizar, debemos poner todo nuestro trabajo y debemos poner todo nuestro esfuerzo en las cosas de arriba o en las cosas del reino. Jesús dijo algo muy parecido en Mateo capítulo 6. Busquen el reino de Dios y su justicia. Entonces, el Señor quiere que pongamos todo nuestro esfuerzo en esta vida en las cosas de arriba, en las cosas del reino, como estamos viendo aquí. Pero en segundo lugar, también se nos llama a poner la mira. Poner la mirada en las cosas de arriba. Ahora, esto denota una actividad de mayor concentración. O sea, significa que fijamos nuestra mirada en aquellas cosas que anhelamos ser o que queremos obtener en el futuro. En el caso de poner la mira, estamos hablando de poner nuestra mirada en la meta. Y no hay una meta más grande para el cristiano que ser como Cristo. Entonces, con la mirada en nuestra meta, y esa es la idea de buscar y poner la mira, en resumen, con la mirada en la meta, en las cosas celestiales, tenemos que trabajar, esforzarnos y perseverar hasta llegar a la meta. Con la mirada fija hasta llegar a esa meta. Ahora, es importante que hagamos una aclaración aquí. Y es que poner la mirada en las cosas de arriba no significa que los cristianos viven imaginándose castillos y calles de oro, ¿verdad? Sin hacer nada más. No, sino que el cristiano debe buscar las cosas espirituales de arriba, los valores del reino, las realidades del reino, las promesas del reino, poner su mirada en esas cosas. Y por lo tanto, somos llamados a ocupar nuestra mente en cosas y en actividades que nos lleven a ese objetivo. Si yo tengo mi mirada fija en algo, yo debo ocupar mi mente en cosas que me ayuden a ese objetivo. Pablo dice en Filipenses 4:8 que ocupemos nuestra mente en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Yo sé que les he dado mucha información, sé que he hablado cosas que pueden ser a veces muy abstractas, ¿verdad? Muy de conceptos y teóricas, pero vamos a darle color a esto, ¿verdad? Vamos a hacerlo real en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba? ¿Cómo hacemos eso, verdad? Bueno, yo creo que no hay nada mejor para poner la mirada en las cosas de arriba, en primer lugar, que comenzar el día buscando el rostro del Señor, orando al Señor, leyendo un pasaje, meditar en un pasaje de la Biblia al lado de un buen café. ¿Cómo ha sido ese día que usted ha comenzado así, buscando al Señor? No quiere decir que usted va a evitar las pruebas y las tentaciones de ese día, no, sino que usted va a enfrentar la vida de una manera distinta. La propuesta aquí es que cambie su perspectiva, no que usted ya va a estar transportado en el cielo y no va a tener ningún problema. Entonces, ¿cómo ha sido ese día cuando usted ha comenzado con su cafecito? Y con una buena oración, meditando en un texto. Cuando va al trabajo bien de mañana y pone una alabanza, wow, ¿verdad? Eso lo hace pensar en las cosas de arriba, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo ha sido nuestro día cuando
lo primero que vemos es el teléfono. Y llegamos tarde al trabajo por estar ahí, ¿verdad? Punchando, como dicen. Y llenamos nuestra mente de mucha porquería que hay en el teléfono. Y entonces, claramente vamos a ser influenciados. Claramente no vamos a vivir bien ese día. Entonces, en primer lugar, somos llamados, hermanos, a poner la mirada, a buscar el rostro del Señor, leer la palabra, pero también algo que he encontrado muy útil es escuchar la palabra, ¿sí? La palabra de Dios es la que transforma nuestra mente. Y escuchamos la palabra de diferentes maneras. No solo me refiero a que usted debe estar escuchando la Biblia en audio, cosas así. Pablo dice, al final de casi al final de este capítulo, en el versículo, precisamente en el versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Y note lo que dice aquí, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando al Señor. Y es que la música es crucial para influenciar nuestra mente. Escuche entonces música que le edifique, que le haga poner sus ojos en las cosas de arriba. No sé si usted alguna vez le ha pasado, a mí me ha pasado, que he tenido un conflicto, un problema grande con alguien o en el trabajo y voy encendido. Quiero actuar como el mundo, ¿verdad? Quiero expresar mi ira, mi enojo, me monto al vehículo, azoto la puerta del vehículo porque estoy molesto y se prende la radio y suena una alabanza. Parece como que las ansias y esa emoción va bajando poco a poco, ¿verdad? Y mientras más escuchamos esa alabanza, como que nos hace reflexionar y cambia nuestro estado. ¿Qué hizo ahí? Hizo que su mente fuera influenciada por las cosas de arriba. Escuchó algo que le edificó y la letra que estaba en esa música influenció su mente. Y probablemente eso lo lleve hasta buscar una reconciliación. Entonces, la propuesta es que escuchemos cosas que nos hagan poner la mirada en las cosas de arriba. Usted también puede escuchar predicaciones, programas cristianos, podcasts, cuando está limpiando la casa. Aprovechemos bien el tiempo. Cuando salga a caminar, ponga la Biblia en audio. Algo que yo recomiendo es una Biblia que está en Spotify, en audio dramatizada. Y usted cuando escucha eso, parece que se está transportando hace tiempo. Y usted puede hacer esas cosas, aprovechar el tiempo. Mientras más expongamos nuestra mente a la palabra, más pondremos la mirada en las cosas de arriba. Mientras más nos dejemos influenciar por cosas espirituales. Ahora, dos cosas más que yo estoy proponiéndoles como actividades que ustedes pueden hacer para poner la mirada en las cosas de arriba. Y una cosa es que comparta con otros cristianos semanalmente. Pasamos a veces 8 horas en contextos de trabajo donde la mayoría no son cristianos. Y escuchamos muchas cosas. Y necesitamos un tiempo de estar con otras personas donde podemos tener conversaciones significativas y edificantes. Y para esto son muy importantes las células. Yo puedo dar testimonio de que comenzó la célula que tenemos de parejas de matrimonio, ha sido de mucha bendición. Es como un respiro entre semana cuando uno va y escucha a otros que también están luchando como nosotros. Compartir conversaciones que edifiquen. Así que si usted no está yendo a una célula o a un grupo pequeño, le animamos a que lo haga. Hay muchas células en las cuales usted puede tener tiempo con otros cristianos y compartir, y esos tiempos pueden hacer que usted ponga más su mirada en las cosas de arriba. Pero finalmente, le animo a memorizar la palabra. Memorice textos específicos, memorice promesas de Dios que le van a ayudar cuando vengan esos tiempos de tentación fuerte a su vida, usted pueda recordar esa palabra. Usted pueda recordar como Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto, la palabra y citarla inmediatamente. O cuando esté pasando por una prueba, por una enfermedad, por un momento duro en su vida, pueda recordar una promesa de Dios que le aliente. Memorice la palabra. Así que la propuesta es, en resumen, lea la palabra, escuche la palabra, hable la palabra con otros y medite en la palabra. Esto es una batalla que no nos da tregua. El mundo
va a bombardear su mente, y lo está haciendo, y lo va a hacer cuando usted salga de este culto. ¿Y cómo usted va a poder defenderse ante esos pensamientos y filosofías? No seamos simples, sino dejemos que nuestra mente sea renovada por la palabra, y nuestra vida y lo que hagamos va a ser afectado por ello. Ahora, le he dado varias situaciones, pero le voy a dar unas situaciones más para que usted vea que esto de poner la mirada en las cosas de arriba no es algo abstracto o místico, ¿verdad? No es algo de estar ahí en un trance o algo así, sino es algo muy práctico. ¿Cómo luce poner la mirada en las cosas de arriba en la vida diaria? Bueno, poner la mirada en las cosas de arriba es como pausar por un momento para ajustar la brújula en un viaje largo que usted va a hacer. En medio de un día ocupado, con muchos plazos de trabajo, con muchas tareas domésticas que usted tiene en su vida, simplemente decide pausar por un momento, 5 minutos, 10 minutos para escuchar la palabra, para orar o para escuchar una alabanza. Y usted verá cómo eso afecta un momento de su vida, le hace recordar cuál es su verdadero norte y le alienta para enfrentar el día con paciencia y gratitud. O poner la mirada en las cosas de arriba es como mirar al cielo estrellado en una noche que está muy agitada y tormentosa. Después de una discusión con un amigo o con su esposo o con su esposa, usted siente frustración, enojo, pero en lugar de quedarse atrapado en ese conflicto, un versículo viene a su mente que usted ha estado memorizando, y precisamente es Colosenses 3, versículo 13, donde dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, y si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también deben hacerlo ustedes. Eso lo hace reflexionar inmediatamente, es como un cuchillo que entra a su corazón y se da cuenta de su pecado y probablemente busque la reconciliación. Ahora, si mi pensamiento ha sido estado moldeado por el mundo y estoy en ese conflicto con esa persona, ¿cómo puede ser mi pensamiento en ese momento? Bueno, el que me las hace, las paga. O los más religiosos, ojo por ojo y diente por diente. No. Poner la mirada en las cosas de arriba debe ser algo distinto a eso. Así que, hermanos, mientras más ponemos la mirada en las cosas de arriba, más nuestra mente se va a renovar y nuestra vida va a cambiar. Así que llegamos a nuestro último punto el día de hoy. Y es que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no solo porque hemos muerto al mundo en Cristo, no solo porque hemos resucitado a una nueva vida con Cristo, sino porque tenemos una esperanza futura gloriosa en Cristo. Y aunque nuestra vida aquí, hermanos, nunca será perfecta, no quiere decir que va a ser un jardín de color de rosa, no, sino que siempre estaremos luchando con los pensamientos mundanos y las pruebas todos los días. Pero el cristiano tiene una esperanza real y sólida. A veces usted puede preguntarse: ¿pero cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a terminar esta prueba? ¿Cuándo voy a seguir en este conflicto con estas personas? ¿Cuándo voy a seguir actuando? ¿Se va a terminar esto de cómo yo estoy actuando? Quiero que esto se acabe. Bueno, hay una esperanza en que un día, hermanos, aquello que hemos estado poniendo la mirada será realidad en nuestras vidas. Note lo que dice el verso 4 de este pasaje de Colosenses 3. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Volviendo a la historia del náufrago salvadoreño que vimos al principio, ¿recuerda qué fue lo que lo sostuvo en alta mar cuando él estaba allí, ¿verdad? Durante tantos días? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? ¿Qué fue lo que mantuvo su fe viva? La esperanza de volver a ver a su madre, ¿verdad? Y eso lo hizo hacer cosas extraordinarias. Bueno, los cristianos tienen una esperanza más grande y gloriosa que cualquier cosa que podamos esperar en esta tierra. Y esa esperanza es que un día estaremos con nuestro Señor y Salvador y disfrutaremos de una relación perfecta con Él.
Dios no solo, hermanos, va a transformar nuestra mente, sino que nuestra vida entera, nuestro cuerpo será semejante al de Cristo y seremos como Él y ya no pecaremos contra Él y ya la tristeza, la muerte no tendrán parte en nosotros y la espera se habrá acabado. Tenemos una esperanza gloriosa por la cual vale la pena luchar, vale la pena hacer morir las cosas de este mundo. Vale la pena seguir caminando en la vida cristiana. Vale la pena seguir levantándonos todos los días temprano a buscar al Señor. Vale la pena cada vez que nosotros fallamos ante el Señor arrepentirnos y venir delante de Él. Note lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Vamos a buscar ese pasaje para leerlo. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces Pablo dice que no desmayamos porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por las pruebas, por los problemas, por las situaciones de la vida, eso produce un eterno peso de gloria en nosotros. Entonces, ¿cómo caminamos? ¿Cómo seguimos? Note lo que dice el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos una esperanza gloriosa por la cual vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir caminando y creciendo a pesar que tengas muchos conflictos en tu vida el día de hoy, a pesar que tengas muchos problemas donde tú vives, a pesar de que tengas muchos problemas en tu trabajo, a pesar que hayan personas que te hayan herido o que tú hayas herido, vale la pena seguir caminando porque tenemos un galardón en el Señor si ponemos nuestras miradas en las cosas de arriba. Así que, hermanos, ¿qué aprendimos hoy? En primer lugar, aprendimos que debemos poner la mirada en las cosas de arriba porque hemos muerto al mundo, a las cosas de abajo en Cristo. En segundo lugar, debemos poner la mirada en las cosas de arriba porque hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Y en tercer lugar, debemos poner la mirada en las cosas de arriba porque tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. Así que cuando venga ese pensamiento mundano que te quiera atrapar, que se quiera apoderar de ti, trata de identificarlo, recuerda que ya has muerto a eso, que tienes una nueva vida en Cristo y trata de cortar todo aquello que lo esté alimentando. Cuando el pensamiento de querer ser aceptado en este mundo te tiente, pon tu mirada en las cosas de arriba y acuérdate que ya has sido aceptado por Cristo. Cuando el pensamiento materialista de este mundo se quiera apoderar de ti y la ansiedad te invada, pon tu mirada en las cosas de arriba y acuérdate que tienes un tesoro en Cristo. Cuando el pensamiento de fracaso te golpee y la culpa te quiera hundir, pon tu mirada en las cosas de arriba y acuérdate que tienes un sacerdote que está sentado en el trono, que intercede por ti, que entiende tus debilidades y que se compadece de ti. Cuando el sentido de inseguridad o de temor te quieran hundir en medio de los problemas, pon tu mirada en las cosas de arriba y acuérdate que tu vida está escondida en Cristo y que nada te puede separar de Él. Tu vida está escondida en Cristo, eso significa que los ladrones no pueden llegar, no pueden hurtar. Nuestra verdadera vida está escondida en Él. Pongámonos en pie para orar, pero quiero que te vayas con este pensamiento. La única manera en que tú puedas vivir una vida plena en Cristo, en este mundo,
es poniendo tu mirada en las cosas de arriba. La única manera en que tú puedas experimentar victorias y gozo y paz y propósito en tu vida es poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Oremos. Señor, gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú permites que tu palabra sea hablada. Cada domingo, Señor, tenemos esta bendición de escucharte. Y confesamos que demasiado estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra, Señor, y dejamos que los pensamientos del mundo influencien nuestra forma de pensar. Pero te pedimos, Señor, que en verdad podamos recordar lo que tú has hecho por nosotros y que esa realidad de que hemos muerto a este mundo y que tenemos una nueva vida en ti pueda llevarnos cada día a ocupar nuestra mente en todo aquello que nos edifica, Señor, en todo aquello que nos haga poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Necesitamos, Señor, tu ayuda, necesitamos tu socorro y confesamos que somos culpables de nuestro propio crecimiento, de nuestro propio estancamiento y que necesitamos que tú nos levantes, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu para poder vivir una vida plena en ti. Gracias por esa esperanza futura que tenemos en ti, Señor, que podemos descansar en ti y saber que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.